Bueno, seguimos analizando ajedrez y en esta oportunidad vamos a ver una partida entre Finkel y Mariasin. Vamos a ver una Alapín. Así que bueno, luego de las jugadas E4, las negras juegan C5 y nosotros jugamos C3 con blancas. Vemos cómo ya aquí queda planteada la variante Alapín. A diferencia de la variante principal, ¿no? La línea abierta, donde las blancas juegan caballo F3 seguido de D4, que probablemente sea la mejor manera, ¿no? De jugar contra la siciliana, o por lo menos la más popular. Al jugar con C3, la idea básicamente aquí de las blancas es que quieren retomar en D4 con peón y de esta manera nos garantizamos un fuerte centro, ¿no? Las negras eligen jugar D6 aquí, eh, pero esta jugada, si bien es una variante posible, ¿no? No pone suficiente presión en el centro de las blancas. Personalmente, a mí me gusta jugar caballo F6 en esta posición, tocando, ¿no? El peón de E4. Y aquí las blancas suelen jugar E5, ganando un tiempo y espacio. Y suelen producirse posiciones, ¿no? De este tipo, donde las blancas intentan sostener el peón de E5, que es el peón que nos está dando ventaja de espacio. Y a su vez el negro intenta poner presión en este peón, ¿no? En eso gira el juego, en torno a esos conceptos. Y este caballo F6, que también me recuerda un poco a la Alekhine, es, creo, una de las líneas más prometedoras contra la Alapín. D6, como decía, a mí en lo personal mucho no me gusta, porque luego de D4 las blancas obtienen un fuerte centro, ¿no? Ya se nota a primera vista que tenemos un centro más fuerte con blancas. Caballo F6 y la simple alfil D3. Sostenemos bien nuestro centro de peones y también tendremos para elegir, ¿no? Si sacar el caballo por F3 o por E2, dependiendo de las circunstancias. Las negras toman en D4 aquí. Nosotros también, C por D4 y caballo C6, atacando al peón de D4 y desarrollando una pieza. Importante, jugada de las blancas, caballo E2. Y sobre todo importante porque desarrollamos y estamos pensando en nuestro centro, ¿no? A ver, vamos aquí, acá, bien. Caballo E2 defendemos. Y si jugamos caballo F3, por ejemplo, algunas dificultades que podrían surgir, no necesariamente ahora, pero una jugada como alfil G4 podría ser molesta, ¿no? Esta clavada, y el peón de D4 también está tocado en muchas variantes. Es un tema este que también podemos apreciar en la defensa Grunfeld, donde en la línea principal las blancas eligen caballo E2 para defender el peón de D4. Y si las negras en este caso juegan, por ejemplo, alfil G4, con blancas tenemos una sencilla jugada para ganar tiempo y evitar esta clavada, ¿no? Que es molesta. Podemos simplemente jugar F3 y de esta manera, digamos, salimos de la clavada y defendemos muy bien en D4. Por supuesto que el peón en F3 también sirve, ¿no? Para sostener nuestro centro. Y en otras variantes no creo que necesitemos jugar G4, pero quién sabe, ¿no? Si hace falta también podemos empujar nuestros peones en el flanco de rey. Luego de caballo E2 aquí, caballo E2, las negras deciden fianchetar su alfil vía G7, lo que tiene sentido. Caballo C3, muy interesante. Antes de enrocarnos, me gusta caballo C3 porque llegado el caso de que las negras algún día jueguen caballo B4, podemos jugar alfil B1 y conservar nuestro par de alfiles.
Y enrocarnos corto lo vamos a hacer también, pero las negras no tienen ninguna jugada para parar enroque corto. Quiero decir, no es una jugada que tengamos que hacer sí o sí ahora. Alfil G7. Ahora sí, enroque tiene sentido. No hay razón para retrasarla más. Las negras se enrocan también. Y aquí las blancas juegan H3. Bueno, aquí podemos empezar a comentar un poco, ¿no? Cosas del medio juego. Es difícil, ¿no? A veces elegir una jugada. Pero vamos a ver por qué las blancas juegan H3. H3 es una jugada útil. Más que nada, controlamos bien la casilla G4 y de esta manera podemos jugar alfil E3. Al jugar alfil E3, ¿no? Estamos muy bien, terminamos el desarrollo y tenemos dos buenos alfiles defendiendo nuestro centro de peones, pero es fundamental evitar caballo G4. Esa es una razón ya suficiente, ¿no? Para jugar H3. Además, con H3 nos damos un aire, ¿no? Para cualquier final. Nuestro rey también ya tiene una posible escapatoria. Y además, no veo otras jugadas, ¿no? Tan buenas. Por ejemplo, el alfil G5 podría ser, pero realmente no creo que estemos interesados en comer el caballo de F6. Y alfil G5 tampoco es una clavada, entonces no estamos causando demasiados problemas a las negras. Alfil F4 podría ser, pero se presta a este tipo de jugadas, ¿no? Donde las negras aceleran el cambio de piezas. Y D5 también podría ser, pero las negras ahora tienen esta diagonal abierta, antes no lo tenían. Y al jugar D5, si bien ganamos espacio, también estamos dejando algunas casillas un tanto débiles. Entonces, no me gusta, ¿no? Sobre todo el abrir la diagonal del alfil de G7. No tenemos que activar tanto las piezas de nuestro oponente sin razón, ¿no? Si el alfil de G7 quiere activarse, las negras tendrán que hacer algo más. Y juegan E5, pero justamente lo que iba a decir, ¿no? Es que luego de E5 nosotros podemos avanzar y ahora la diferencia es notable. Al estar el peón en E5, y esto es algo que me recuerda un poco más a la India de rey, ¿no? En lugar de por ejemplo, esta siciliana. Cuando las negras juegan E5 en la India de rey, el alfil de G7 suele quedar en una posición totalmente cerrada. Y bueno, ahora las negras deciden jugar caballo D4. Creo que esta jugada es correcta e incorrecta a la vez. Voy a tratar de expresarme mejor. ¿Por qué caballo D4? Voy a decir primero por qué no me gusta, lo que pienso, y después por qué quizás esté bien también. No me gusta por el hecho de que aquí las blancas con un juego muy sencillo, el peón de D4 va a quedar muy débil y a largo plazo debería caer. Por otra parte, si las negras no juegan caballo D4, juegan por ejemplo caballo E7, van a quedar con una posición muy pobre, ¿no? Donde su caballo D7 no va a ninguna parte, las negras quedan en una posición muy pasiva y nosotros con blancas vamos a tener muchas chances de progresar en el flanco de dama, ¿no? Donde tenemos una gran ventaja, sobre todo de espacio. Por eso pienso que quizás caballo D4 no esté tan bien, pero a la vez es como que el negro, si bien está inferior, puede tener algo, ¿no? Desde el punto de vista práctico es mejor elegir las continuaciones que nos den alguna que otra chance, ¿no? De todas maneras con blancas comemos y como les decía, aquí ya tenemos un objetivo claro de ataque, que es el peón de D4, y con un buen juego creo que aquí podemos ya obtener una sólida ventaja con blancas. De todas maneras, no podemos subestimar, ¿no?, la posición de las negras, porque si bien tienen peón de menos, tienen líneas abiertas también. En este caso amenazan el peón de E4. Y muy sencillo, ¿no? F3.
lo mejor, ¿no?, es defender tus peones con otros peones. Por ejemplo, si jugamos caballo G3, también estaríamos defendiendo el peón de E4, pero nuestras piezas quedan como sobrecargadas a la defensa del peón y no podremos usarlas para otra cosa. En cambio, al jugar F3, no nos preocupamos más del peón de E4. Es como que ya está muy bien defendido y nuestras piezas menores podemos usarlas en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, el caballo de 2 sigue atacando el peón de D4. Lo mismo va, ¿no?, para la dama. Si defendemos con dama, la dama es una pieza muy importante para estar defendiendo tan solo un peón, ¿no? O sea, sería el mismo concepto, no nos conviene. Es mejor economizar y defender con el peón. Y las negras juegan caballo de 7. Interesante. Defienden su peón de D4, pero en realidad buscan activarse. Y nosotros jugamos rey H1. Una jugada muy muy interesante y muy profunda también, ¿no?, de medio juego. Si bien no hay temas todavía tácticos, ¿no? No hay temas tácticos a la vista, las negras podrían intentar jugar algo como dama B6 en algún momento y atacar a nuestro rey. O llegado el caso de que capturemos en D4, no nos conviene que nuestro rey esté en G1. Entonces, si jugamos rey H1 ahora, el día que comamos en D4, ya no tendremos que preocuparnos de tácticas específicas, ¿no? Y además el rey está más seguro en H1. Una jugada muy útil en la siciliana también. Las negras juegan A6. Parece una pérdida de tiempo, ¿no?, por mirarla muy rápidamente. Pero ahora que lo pienso bien, si las negras juegan caballo C5 o caballo E5 en su defecto, veo que alfil B5 puede llegar a ser muy fuerte. Atacamos la torre de E8 y luego podemos capturar tranquilamente el peón de D4 y tenemos, como ya decíamos, ¿no?, una ventaja considerable con blancas. El peón de más, ¿no? Vamos a volver atrás un par de jugadas. Seguimos con rey H1. Las negras juegan A6. Y aquí las blancas juegan A4. Interesante. Nos expandimos en el flanco de dama. También evitamos, ¿no?, que las negras jueguen B5. Porque fíjense que A6 las negras, si bien lo hacen para evitar alfil B5, también es una jugada que está apoyando B5. Quiero decir que las negras podrían expandirse bastante en el flanco de dama y de esta manera estarían limitando también a nuestro alfil de D3. Con A4 evitamos esta expansión. Y otro plan interesante que se me ocurre, que podría llegar a ser muy muy útil, es por ejemplo jugar con torre A3, ¿no?, defendiendo bien el alfil. Los pasajes de torre, ¿no?, por la tercera línea es algo que tenemos que tener siempre presente en una partida. Quizás no lo podamos hacer a menudo, pero son posibilidades que se suelen escapar, ¿no? No quiero decir que con blancas tengamos que hacerlo, pero surge la posibilidad. Y por qué no, quizás la torre sea útil, mismo para pasar al flanco rey, quizás. Caballo C5. Y aquí las blancas van directo, ¿no?, a la acción, por decirlo de alguna manera. El caballo en C5 es fuerte. Y si bien aquí estamos entregando el par de alfiles, lo que no es bueno en una posición abierta, ¿no?, desprenderse de los alfiles, vamos a pensarlo bien en esta posición. El alfil de D3 ahora mismo es nuestro mal alfil. Es muy fácil de identificar, ¿no?, en una posición al alfil bueno o al alfil malo. Hay posiciones donde ambos alfiles son buenos, pero aquí es clave el alfil de D3. Si bien no es malo en sí, choca contra muchas de nuestras piezas, especialmente contra nuestros peones. Es decir que este alfil es el peón grande. No tiene muchas diagonales.
entonces tampoco nos va a molestar tanto desprendernos de este alfil. Sería un grave error posicional desprendernos del otro alfil. El alfil de C1 es clave, ¿no? Porque no choca contra nuestros peones y tiene muchísimas diagonales abiertas para explotar. Entonces luego de A4, caballo C5, las blancas juegan B4 sin molestarse tanto, ¿no? Porque luego de caballo por D3 desarrollamos la dama, ganamos un tiempo, y sin mencionar que el peón de D4 va a estar muy débil, ¿no? Y nos sacamos nuestro mal alfil de encima. Pero las negras intentan crear contrajuego, ya que tienen la pareja de alfiles, ¿no? Lo que tienen que hacer las negras por concepto, más allá del material, ¿no? Del peón de más o de menos que puedan llegar a tener. Si las negras cuentan con el par de alfiles, tienen que abrir la posición lo más que puedan, ¿no? Para que sus alfiles sean muy fuertes. Y en este caso vemos como las negras intentan jugar algo como alfil por H3. Así que hay que tener muchísimo cuidado aquí. Alfil F4, juegan las blancas. Una jugada muy sencilla, ¿no? Más allá de atacar el peón de D6, también tenemos el resguardo de alfil H2, cosa que antes no teníamos. Y con esto nos garantizamos una defensa exitosa. Aquí alfil por H3 creo que falla. Simplemente podemos comer. Y luego alfil aquí. Si alfil E5 estamos a tiempo de jugar torre F2. Creo que las negras se les va acabando, ¿no? Se les van acabando las jugadas. Incluso me atrevo a decir que alfil G3 aquí podría llegar a funcionar. Es una jugada que da miedo hacerla, pero si se la calcula bien, creo que está todo en orden también aquí con blancas. El hecho es que las negras no pueden sacrificar, y eso ya es algo bueno para nosotros. Juegan F5, pero nosotros con blancas seguimos desarrollando. Recuerden que si ustedes tienen una posición sólida, no deben temer mucho a la táctica, ¿no? Quiero decir, aquí con blancas tenemos más desarrollo. Hemos hecho las cosas bien en la apertura y en el medio juego. Tendremos que soportar algún ataque por parte de las negras, pero lo más probable es que nuestro desarrollo tenga la última palabra, ¿no? Entonces jugamos torre C1 y las negras juegan G5. Muy agresivas las negras. Alfil E5 podía ser, pero creo que los cambios son favorables para nosotros. Si las negras toman de torre, bueno, aquí podemos comer en D4 creo y estamos ganando. Y si toman de peón, tenemos aquí un peón en D5 pasado muy fuerte, ¿no? Sin mencionar que nuestra torre podría llegar a entrar en séptima también. Las negras digamos que van a por todas aquí con G5, tocando el alfil de F4. Pero nosotros vamos a comer en D6, confiamos, ¿no?, en nuestra posición. Las negras comen una vez y aquí juegan alfil D7. Interesante ver que las negras no comen el peón de E4, que parece la continuación más fuerte. El problema es que si bien aquí no tenemos el par de alfiles con blancas, creo que tenemos, por ejemplo, después de esta variante, una iniciativa muy fuerte. Las negras no llegan a tiempo, ¿no?, a activar sus alfiles y nosotros estamos entrando en la posición de las negras por todos lados, ¿no? Muy pocas piezas defendiendo al rey y esto es, por supuesto, muy peligroso. Como decíamos, la iniciativa es más fuerte. Entonces las negras intentan otra jugada, ¿no?, que es alfil D7, quedarse con peón de menos, pero con las piezas, digamos, desarrolladas. Y hablando de iniciativa, nosotros también, ¿no? Torre C7, no prestamos demasiada atención al material, sino que torre en séptima. Esto es bueno en los finales también, ¿no? Ustedes saben, la torre en séptima en los finales es muy buena. Pero aquí con tantas piezas y tanta acción, no lo pensaría dos veces, ¿no? Torre D8, juegan las negras.
alfil por A4 parece una jugada, ¿no?, de otra partida, por decirlo de alguna manera. No ganan mucho las negras con alejar el alfil. Aquí caballo por D4 creo que estamos muy bien con blancas. Sin mencionar que en algunas líneas podríamos hasta sacrificar en G7 y tenemos un dominio muy bueno de las casillas oscuras. Torre D8 juegan las negras y caballo G3. Ahora sí, con blancas defendemos bien el peón de E4 y D5. Y las negras juegan G4. Interesante, ¿no? Es interesante aquí ver qué pasa si las negras sacrifican en H3. Que es la cuestión, ¿no?, de la que tenemos que estar atentos todo el tiempo. Simplemente aquí podemos capturar. Si las negras juegan torre por D6, vemos el tema que antes vimos, ¿no?, con torre por G7. Y aquí enganchamos la dama de las negras con este jaque. Y si las negras juegan dama por H3 jaque primero, rey G1. Y a torre por D6 sigue el mismo tema de antes. Y en este caso la dama la ganamos de esta manera. O sea que si bien esto parece, ¿no?, que está muy justo para las blancas, demuestra que nuestra posición sigue siendo muy sólida. Y también, ¿no?, lo que decía de la torre en séptima, nos da siempre mucho contrajuego. Es difícil calcular todas las variantes, pero cuando uno juega, ¿no?, de manera lógica, suelen aparecer las posibilidades solas. Así que caballo G3, las negras no caen en la trampa, juegan G4. Y una brillante jugada de las blancas, a mi modo de ver, torre F5. Hay muchas jugadas para las blancas, pero las negras quieren comer en H3. Su alfil de D7 sigue jugando un papel importante y lo que hace torre F5 básicamente es anular la diagonal del alfil. Puede que sacrifique calidad, pero si las negras comen, por ejemplo, tenemos esta jugada que es muy fuerte. Y me recuerda al tema que vimos anteriormente. Si rey por, ganamos el alfil y luego ganamos la dama. O sea que en realidad, pensándolo bien, ni siquiera estamos sacrificando la calidad. Estamos simplemente anulando la diagonal del alfil, lo que no es poco, ¿no? Luego de peón por peón, las blancas juegan E5. Fíjense que con estas maniobras lo que hemos logrado, además de pasar nuestros dos peones, sin duda alguna, torre F5 seguido de E5 es una variante muy creativa, ¿no? Pero de esta manera también vemos que las negras están atacando tan solo con la dama de H4 y el peón de H3. Esto no puede ser suficiente, ¿no? No es un ataque del cual tengamos que estar muy preocupados. H por G2, rey por G2, dama G4 y E6. Ya aquí creo que con blancas estamos ganando. Pero vamos a ver que a pesar de todo las negras intentan, ¿no?, digamos, sus últimos cartuchos los juegan con torre por E6. Tomar de alfil no creo que cambie mucho la situación. Vamos a ver. Aquí tomamos de peón. Y en la posición resultante vemos que el alfil de G7, que fue un mal alfil, ¿no?, toda la partida. Ahora amenazamos el alfil. Hay mates en H7 también. No veo ninguna manera, ¿no?, de que las negras puedan defenderse aquí satisfactoriamente. Tenemos una pieza de más limpia y el rey de las negras totalmente descubierto. O sea que en esta posición, luego de E6, las negras, asumiendo, ¿no?, las pérdidas materiales, lo intentan mejor, conservando sus alfiles, aún sacrificando una torre. Pero aquí, bueno, tenemos un par de piezas en el aire, pero si jugamos con precisión no puede pasar nada, ¿no? Las blancas eligen la más sólida, alfil F4. Tiene sentido, porque si ahora las negras comen la torre, podemos comer de dama, por ejemplo. Cuando uno ya tiene pieza, además, no hace falta darle mate, ¿no?
digamos, cambiando damas, jugando bien, vamos a ganar igual, así que cuanto menos riesgos tomemos va a ser mejor. Pero las negras juegan H6. Es una jugada graciosa, ¿no? Porque las negras tienen torre de menos y se dan el lujo de jugar H6. Pero claro, lo que quieren hacer en verdad es evitar torre G5. Alfil D2 juegan las blancas, ya solidificando, ¿no? Debe haber muchas jugadas ganadoras a esta altura. Torre E8. Si alfil D5 jaque, podemos mover el rey probablemente ganando. Pero torre por D5 también es interesante, porque nos deshacemos del fuerte alfil de las negras y seguimos teniendo una ventaja material enorme. Las negras juegan torre 8, torre H5. Vamos a ver la partida, ¿no? Cómo termina, pero aquí ya vemos cómo luego de alfil por H6 las negras intentan torre 3, pero simplemente alfil por E3. Unas últimas jugadas, ¿no? Antes de abandonar. Podrían haber abandonado antes las negras, pero bueno, no cambia mucho, ¿no? Lo importante lo vimos antes y realmente me gusta esta partida, ¿no? Como el blanco fue mezclando, ¿no? Defensa con un fuerte ataque. Desde la apertura, ¿no? Desde el buen centro hasta en el momento en que jugaron torre F5 seguido de E5. Una manera muy muy creativa de anular el contrajuego que tenían las negras. Así que espero que hayan podido disfrutar de este ejemplo. Gracias. Les saluda el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net. Primero espero que hayan podido disfrutar del video. Si quieren recibir más videos de nosotros, pueden simplemente suscribirse haciendo clic en el botón de abajo. También les recomiendo que se suscriban a mi curso gratis por email, donde voy a compartir con ustedes los 10 secretos para dominar como un gran maestro. Compartiré esos detalles que yo mismo utilicé para llegar al título de GM, cómo atacar, cómo defenderse, cómo pensar en el medio juego, cómo elaborar un repertorio de aperturas, y todo esto sin memorización ni sin libros tan complicados. Así que pueden suscribirse en la barra que tenemos aquí en la derecha y les prometo que no se van a arrepentir. Los saluda Damián de clasesdeajedrez.net y los voy a estar viendo en mis próximos videos. Gracias.